Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar una nueva clase o un nuevo video, y en esta oportunidad vamos a tratar sobre valoración de precios por arbitraje. Eh, con esta clase vamos a completar todo lo que tiene que ver, que estuvimos viendo anteriormente con Hernán, con respecto a la relación riesgo-rendimiento. Entonces, lo que habíamos visto, lo que vamos a ver ahora es el tercer modelo. Es decir, nosotros comenzamos viendo el modelo de riesgo-rendimiento de Harry Markowitz, después continuamos viendo el modelo de KPM, que se los explicó Hernán, y ahora vamos a ver el modelo de precios por arbitraje, o lo que se llama APT en inglés. Y bueno, aquí quise compartir como inicio, digamos, de la clase, una frase muy importante, referida a Voltaire, ¿no es cierto?, que fue un gran filósofo francés, que allá por el año 1700 y pico nos decía que la duda no era una condición agradable, pero que la certeza era un absurdo. Entonces, lo que vamos a tratar acá es sobre cómo considera este modelo, cómo incorpora al riesgo este modelo, siempre tomando lo que se llama riesgo-rendimiento, pero cómo este modelo incorpora el riesgo al rendimiento, es decir, cómo lo valoriza el riesgo. Los objetivos entonces de aprendizaje que vamos a tener sobre esta unidad es, primero, vamos a ver sintéticamente los tres modelos que existen sobre la relación riesgo-rendimiento. Vamos a ver cuál es la característica distintiva que tiene el modelo APT, es decir, en qué se diferencia a los modelos anteriores, cuáles son las características referidas sobre todo a la relación riesgo-rendimiento, que es lo que nos interesa. Y por tercera punto, vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a los factores de riesgo, es decir, el modelo de APT, si bien considera una relación riesgo-rendimiento, le realiza un enfoque totalmente diferente a lo que es la incorporación del riesgo. Ahora vamos a ver, a lo largo de la clase del video, vamos a ver cuál es el diferente enfoque que toman. Y luego, para finalizar, vamos a ver, porque el modelo se llama precios por arbitraje, y entonces está implícito lo que es el arbitraje. El arbitraje, digamos, es un factor fundamental en la materia, en las finanzas, y siempre existe, digamos, son atajos para demostrar equilibrios entre los precios de los diferentes activos. Por ejemplo, vimos arbitraje cuando hablamos sobre la estructura de capital, vimos arbitraje cuando hablamos de dividendos, vamos a hablar ahora de arbitraje cuando hablemos de este modelo, y luego cuando tratemos el tema de opciones, también hay otro atajo referido al portafolio replicado, que también tiene que ver con el arbitraje. Bueno, vamos a comenzar entonces con el modelo APT. Habíamos dicho que existían tres modelos, ¿no es cierto? El modelo de Markowitz, que ya fue tratado anteriormente, que trataba con la media varianza y con muchos retornos y riesgos. El modelo KPM, que era un modelo basado en la prima de riesgo y fundamentalmente era un derivado del primer modelo de Markowitz, en el cual básicamente trataban sobre portafolios eficientes, es decir, se basaban en considerar el riesgo y el rendimiento, considerándolo como portafolios eficientes. Y ahí construían, bueno, la cartera de mercado y todo lo que les explicó Hernán. El tercer modelo, que es el que vamos a ver hoy, es el modelo APT. Es un modelo que tiene una diferencia fundamental con los dos modelos anteriores. Lo que sí, tenemos que decir que estos tres modelos coinciden en algo muy importante. Primero, coinciden en que los inversores siempre requieren más retorno por más riesgo, es decir, si asumen más riesgo, quieren más retorno, como habíamos dicho anteriormente,
que existía una prima por riesgo y que son adversos al riesgo. Y que después de los riesgos que asumen, digamos, lo que les importa es aquel riesgo que no pueden eliminar, o sea, aquel riesgo que ellos no pueden diversificar, lo que habíamos denominado riesgo no diversificable. Entonces, vamos a ver primero el modelo APT, que yo lo interpreté de dos maneras, o sea, el modelo APT lo interpreté de dos maneras. Por un lado, un modelo APT descriptivo, y después vamos a ver un modelo APT basado en lo que es la prima de riesgo. El modelo APT descriptivo es un modelo muy interesante desde el punto de vista de que considera que hay dos partes, digamos, de un anuncio que genera, digamos, una noticia, por ejemplo. Tenemos una parte que es esperada, donde todos los participantes esperan una determinada variable, por ejemplo, una tasa de inflación, una tasa de interés, un crecimiento del PBI, y que ya está reflejado en el precio. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ya todo el mundo conoce cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el tipo de cambio. Es decir, hay como un consenso, ¿no es cierto?, con respecto a las variables. Y luego tenemos una parte no esperada. Esta primera parte es lo que se llama como que los mercados descuentan todo. Pero la segunda parte es la parte no esperada, y es lo que el modelo considera que lo no esperado es el riesgo. Y la parte no esperada, lo que el modelo considera, que se llama el factor sorpresa, o sea, aquello que no conocemos. Es decir, nosotros estamos parados en un momento cero, es decir, en un momento inicial, y entonces tenemos un conocimiento, digamos, limitado de todas las variables para proyectar. En ese momento esperamos que el portafolio, que los activos nos brinden un determinado retorno. Pero después hay otra parte que no sabemos, y esa es la parte que genera el riesgo, aquella parte desconocida, es lo que se llama el factor sorpresa. Ese factor sorpresa, o parte no esperada, que tiene una esperanza, digamos, matemática que es igual a cero previo al suceso, al hecho que vaya a suceder, porque, digamos, cuando comienza, yo pienso, bueno, la inflación va a ser tanto, pero resulta que si esa inflación no es igual a lo que yo espero, entonces eso no es esperado. Es decir, en un comienzo es como que el retorno depende nada más que de la parte esperada. Y esta otra parte la podemos explicar, digamos, luego, pero en el momento, ¿no es cierto?, no la conocemos. Esta parte no esperada se divide en dos partes. Una parte, digamos, que tiene que ver con factores de riesgo, que se llaman los F grandotes que están acá, en mayúscula, y otra parte que son los B o los beta, que es la sensibilidad que tiene cada activo o cada portafolio a dicho factor. Y la segunda parte sería una parte que se llama ruido, aquella parte que tiene que ver con los riesgos únicos, con aquel factor en particular o hechos, digamos, sorpresas que corresponden a una empresa en particular. Por ejemplo, la muerte de un CEO muy importante en una empresa sola. Es decir, eventos que son microeconómicos y que son exclusivamente de cada empresa. En cambio, la otra parte, la parte M, que está denominada acá, es la parte sistemática, o sea, aquellos eventos macroeconómicos que le afectan a todas las empresas. Pero este modelo es descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Porque no parte como partía Markowitz y después el KPM, de portafolios eficientes, etc., sino que simplemente lo que quiere hacer es explicar cómo se compone el retorno de una acción o, en este caso, de un portafolio. Entonces, ¿cómo lo llama, digamos, a la primera parte? La llama sistemático, y esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, se vieron con Hernán y se vio en el modelo de KPM, qué es lo que es sistemático y qué es lo que es no sistemático. Lo no sistemático era aquello que se podía diversificar, y lo sistemático es lo verdaderamente riesgoso, que es lo que nosotros tenemos en un portafolio de inversión bien diversificado, ¿no es cierto? Y la parte de sorpresa, en este caso, en este modelo descriptivo, nos está explicando que la parte de sorpresa sería la diferencia, o sea, el gap o la diferencia entre lo observado y lo esperado. Es decir, si yo estoy esperando una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de inflación o de tasa de interés o de tipo de cambio, la diferencia entre lo observado y lo esperado es lo que se denomina el factor sorpresa. Entonces, la diferencia entre el modelo KPM y el APT. El modelo KPM resume que, digamos, el APT se basa en muchos factores de riesgo,
que explican el retorno del activo o el retorno del portafolio. Entonces, el KPM lo resume en un solo factor, es un factor que se denomina factor macro, que en este caso es los retornos del portafolio de mercado. Y el APT lo describe en diferentes factores de riesgo, o factores que afectan o que explican el retorno de una acción. Entonces, si bien hay una relación entre los dos modelos, que podríamos decir, no necesariamente el modelo APT tiene que tener como factor explicativo de su retorno el portafolio de mercado. Sí lo puede incorporar, pero no es necesariamente que lo incorpore. Entonces, ¿qué factores, ¿no es cierto?, podemos tomar en el modelo APT? En el modelo APT podemos tomar, bueno, en el modelo de KPM tomábamos el portafolio de mercado, y en el modelo de APT podemos tomar el portafolio de mercado, pero también podemos tomar cambios inesperados, lo que habíamos dicho anteriormente, o factor sorpresa en el PBI, en la tasa de interés, por ejemplo, en el precio del petróleo, en la inflación, en el tipo de cambio, en la estructura y en la estructura temporal de la tasa de interés entre el corto y el largo plazo. El modelo APT descriptivo que estamos viendo, lo que primero toma es cuál es la exposición al factor, es decir, cada activo tiene una exposición diferente. Y eso es lo que nos genera ese riesgo, y ese riesgo va a traer aparejado un determinado retorno. ¿Cuál es la exposición? Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo dos empresas, ¿no es cierto? Una empresa dedicada al petróleo y una empresa, ¿no es cierto?, de consumo, es decir, dedicada a consumo masivo. Entonces supongamos que la tasa de inflación sube, o sea, que sube por encima de lo que yo estaba esperando. Bueno, la manera en que lo va a afectar a una empresa que pueda trasladar, digamos, ese crecimiento de inflación inesperada a los precios, si la empresa, digamos, lo puede trasladar, tiene un beta positivo, o sea, una sensibilidad positiva, porque ese cambio inesperado, de alguna manera, lo puede trasladar al precio y lo beneficia. Ahora, si ese cambio inesperado le genera, digamos, es decir, ese cambio inesperado la perjudica en el sentido de que no puede trasladar ese aumento inesperado del precio, de la inflación a los precios de venta, y le suben los costos, lo que va a suceder es que el beta sea negativo. Es decir, tenemos diferentes factores de riesgo y tenemos diferentes sensibilidades. O sea, ya no es un solo retorno de mercado y diferentes. Ahora tenemos varios factores y varias sensibilidades dentro de la explicación de los retornos de las acciones y de los portafolios en el modelo APT. Entonces, el modelo APT es explicado por los factores de riesgo llamados F, y es explicado también por la sensibilidad, que en este caso se llama beta 1, beta 2, y en este caso, bueno, al final sería el factor E, que es aquel riesgo único que es diversificable, que va a tener cuando el portafolio está diversificado, esto va a ser igual a cero, este factor sorpresa, o sea, porque se va a diversificar totalmente. Entonces el factor sorpresa lo vamos a tener nada más que en esta parte, que es la parte sistemática, el riesgo sistemático. Y este es el retorno esperado de lo que yo tengo, digamos, con toda la información disponible, digamos, en un periodo al inicio. Esto es lo que todos los inversores esperan, digamos, que retorne un activo. Entonces, como dijimos anteriormente, tenemos el factor F, que es el factor sorpresa que afecta a todas las acciones y que no se elimina, y luego tenemos el factor E, que es un factor que afecta a cada acción y que se elimina por la diversificación. Vamos a ver el segundo modelo de APT, que yo lo entiendo como que es un modelo que, si bien tiene las cosas del APT anteriores, tiene un enfoque diferente. Acá el modelo de APT yo lo llamo de prima por riesgo. Entonces el modelo APT se basa en una tasa libre de riesgo, que sería para lo anterior, lo esperado, porque claro, si con la información disponible todos esperamos determinado comportamiento, ese retorno esperado es un retorno libre de riesgo, porque todos esperamos lo mismo, y entonces tendríamos que ganar una tasa libre de riesgo, porque no asumiríamos ningún riesgo. Y toda una serie de primas por riesgo.
Si bien se le parece al modelo anterior del KPM, lo que acá tenemos los factores betas, que son los factores de sensibilidad, las primas por riesgo, y el factor epsilon, que sería la parte no diversificable, el ruido o lo que serían los sucesos, la parte aleatoria, digamos, los riesgos únicos, sucesos que corresponden a cada empresa en particular y que no están correlacionados entre sí, o sea que la correlación entre todos estos sucesos es igual a cero, con lo cual se elimina completamente y no es retribuible, o sea, no, los inversores, como dijimos anteriormente, al estar en tomar decisiones en cartera, no piden compensación por ellos. Entonces, esto es lo que dijimos anteriormente, pero lo importante de este modelo es que es el retorno requerido, es decir, ¿por qué es requerido acá? Porque el razonamiento es el siguiente: si yo quiero una compensación por riesgo, que es el retorno esperado, menos el factor, menos la tasa de retorno libre de riesgo. Esta es la compensación por riesgo que yo quiero de cada factor. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que la prima por riesgo es positiva. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo estoy asumiendo más riesgo por tener ese activo, entonces quiero más compensación. Y el beta sería la sensibilidad a esa prima por riesgo correspondiente a ese factor. Ahora, supongamos en algún caso que puede suceder que esta prima por riesgo sea negativa, cosa que no sucedía en el KPM. Y en ese caso en particular, si fuese negativa, lo que nos estaría diciendo que los inversores quieren una prima por riesgo negativa, o sea, que están dispuestos a recibir menos retorno por ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad se sienten más cómodos con ese factor de riesgo. Entonces, si ese factor de riesgo existe, van a pedir menos rendimiento. Y muchas veces, digamos, es utilizado como una cobertura. Entonces, la primera parte habíamos dicho que digamos que es RF, y RF es el retorno de todo el portafolio cuando todos los factores de riesgo son nulos. Y el epsilon es el retorno por sucesos específicos que tienen correlación nula con otros activos. Vamos a considerar un modelo APT, por ejemplo, de 3 factores. Vamos a tomar, por ejemplo, el cambio en el PBI, la prima de riesgo es el 5%, el cambio en los precios de la energía, que sería la prima de riesgo menos 1, acá tenemos el caso que la prima de riesgo es negativa, y cambio en la tasa de interés, que es un 2%. Entonces, nos dice que siendo la RF del 7%, o sea, la tasa libre de riesgo, por ejemplo, nos pide que calculemos los retornos esperados de una acción cuyo retorno no esté correlacionado con los 3 factores de riesgo. Entonces, si la acción no está relacionada con ninguno de los 3 factores de riesgo, significa que todo esto es igual a 0, y que el portafolio o las acciones deberían rendir ¿cuánto? La tasa libre de riesgo, en este caso 7%. Vamos al segundo caso, una acción con exposición promedio a cada factor, o sea, un beta igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es el cálculo que tenemos que hacer? 7% más 1 por 5, más 1 por menos 1, más 1 por 2, igual a un 13%. Esto no es menos 1, sino es beta igual a 1, perdón. Entonces, el tercer punto es una acción de una empresa concentrada en el sector energético, con alta exposición al factor de energía, en este caso beta igual a 2, B igual a 2, es decir, el cambio en el precio de energía es lo que la afecta muchísimo, pero tiene nula exposición a los otros factores. ¿Cuánto tendría que rendir? Tendría que rendir 7%, que es la tasa libre de riesgo, más 2 veces, ¿no es cierto?, el primer factor, que es menos 1, en este caso sería 5%. Y volvemos al punto inicial. ¿Por qué el retorno acá es más bajo? Porque el precio de energía, es decir, si la empresa, digamos, está concentrada en el sector energético, el cambio en el precio de la energía la va a beneficiar. Entonces, ¿qué va a suceder? Si bien está muy expuesta con un factor 2 a los cambios en el precio de la energía, los cambios en el precio de la energía la benefician. Entonces, si yo voy a comprar una acción que la beneficia el cambio en el precio de la energía, voy a pedir menos retorno porque estoy más cubierto, digamos, de alguna manera, por comprar esa acción. Y el tercer punto es, por ejemplo, una acción del sector del aluminio con sensibilidad promedio a los cambios en el PBI y en la tasa de interés,
pero con una exposición negativa de 1,50 al factor de energía. Es decir, las empresas de aluminio son empresas muy intensivas en el uso de la energía, y es un insumo importante para producir aluminio. Entonces, ¿qué sucede? Si el precio de la energía aumenta, le va a afectar de gran manera al flujo de fondos. Entonces, ¿cuál es el retorno esperado? 7%, más 1 por 5, menos 1,50 por menos 1, más 1 por 2, y en este caso sería 15,50, porque nos hablaba de una sensibilidad promedio, que era 1 acá y 1 acá, y después nos hablaba de una exposición negativa de menos 1,50 a los cambios en el precio de la energía. Entonces, ¿cuánto nos va a rendir? El esperado de esta acción, un 15,50%. Entonces, lo que dije anteriormente, ¿qué sucede? Digamos, cuando aumenta el precio de la energía, esta empresa se perjudica, entonces los accionistas van a demandar más retorno, no van a demandar menos. Por eso, digamos, el factor es negativo por negativo, nos da positivo. Vamos a ver, digamos, el final de la condición del APT. El APT nos dice que no tiene que haber, es decir, existe una condición de no arbitraje. Y la condición de no arbitraje es que es la ley del precio único, es decir, que dos activos similares tienen que valer exactamente lo mismo. Y el arbitraje corresponde a una ganancia libre de riesgo sin inversión. Ese es el concepto de arbitraje. Entonces, si existe una situación en la cual los activos son iguales pero valen diferente, lo que puedo hacer es comprar o vender determinado activo y favorecerme de ese arbitraje sin riesgo, generar un beneficio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el portafolio A y el portafolio B tienen igual exposición, o sea, igual sensibilidad, a los mismos factores de riesgo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pueden suceder dos cosas. Si rinden lo mismo, porque los dos, digamos, están sujetos a los mismos factores de riesgo, funciona lo que se llama la ley del precio único, es decir, los retornos tienen que ser iguales. Y de hecho, bueno, es la pregunta. Si no rinden lo mismo, ¿qué va a pasar? Va a pasar el arbitraje. Es decir, yo voy a comprar, digamos, el más barato y voy a vender el más caro. ¿Para qué? Para generar esa condición de equilibrio en el arbitraje. Entonces, ¿qué nos dice la condición de no arbitraje? Por ejemplo, tomemos que en equilibrio el portafolio A rinde el RF más 2 veces el factor 1. El portafolio B rinde el RF más una vez el factor 1, o sea, un 8%. Portafolio B tiene la mitad de la sensibilidad del portafolio A, entonces rinde exactamente la mitad en equilibrio. Construimos un portafolio que puede llamarse un portafolio replicado, un portafolio similar al portafolio A, que lo llamo portafolio C, que tiene 2 veces el factor de riesgo, ¿no es cierto?, del portafolio, o sea, 2 veces el factor de riesgo del portafolio B, y nos rinden exactamente lo mismo, es decir, 16% y 16%. Los dos portafolios tienen la misma exposición al riesgo. ¿Cuánto rinden? Rinden exactamente lo mismo. ¿Cómo va a funcionar el arbitraje, digamos, o la condición de no arbitraje que tiene que haber entre estos dos portafolios que nos exige o que nos dice el modelo de APT? Si los retornos son diferentes entre estos dos, se va a generar una oportunidad de arbitraje. ¿La oportunidad de arbitraje cuál es? La oportunidad de arbitraje es que yo puedo comprar un portafolio y vender el otro, o vender un portafolio y comprar el otro. Entonces, supongamos que en la primera situación, el portafolio A nos rinde un 18%, es decir, acá rendía un 16% en equilibrio. Pero ahora el portafolio A rinde un 18%. Entonces, ¿qué hago? Compro el portafolio A, me gano un 18% y me vendo el portafolio C. O sea, pago un 16%. ¿Cuánto me gano libre de riesgo? Un 2%. ¿Por qué gano un 2%? Porque, digamos, los dos portafolios están afectados de la misma manera por el riesgo. En la situación B, el retorno es un 14%. En este caso, ¿qué sucede? Lo que hago es vender el portafolio A, en este caso, ¿no es cierto? Porque el portafolio A me rinde un 14%,
y comprar el portafolio B que me rinde un 16. ¿Cuánto me gano? Me gano un 2% de libre de riesgo. Este, digamos, es el razonamiento que aplicaron, digamos, en el modelo de APT, por eso se llama modelo de arbitraje. Entonces, dos portafolios, dos acciones o dos activos que tienen la misma exposición, digamos, al riesgo, a los factores de riesgo, deberían rendir exactamente lo mismo. Vamos al final, a lo que sería la autoevaluación o al final de la exposición de la clase. Entonces, en esta clase se intentó comprender o se intentó explicar lo siguiente. Por un lado, que la APT brinda una manera diferente de estudiar o de ver cuál es la relación riesgo-rendimiento con respecto a los modelos anteriores. Acá son modelos descriptivos o modelos en los cuales buscamos explicar los retornos de los activos. No buscamos, digamos, basarnos en modelos de portafolios eficientes, de carteras de mercado, de media varianza, pero sí toma conceptos que tenían los anteriores modelos, como dividir lo que es la parte sistemática y la parte no sistemática, es decir, que eso es simplemente lo que se remunera o que se recompensa siempre es lo sistemático, nunca lo no sistemático o lo que se puede diversificar, que sería lo único, que, como les dije recién, que permite describir, digamos, a cada acción o portafolio cuáles son esos factores de riesgo, y que al yo poder saber, digamos, cuáles son esos factores de riesgo, lo que puedo hacer es generar una cobertura. Es decir, si yo sé que cada activo está expuesto de determinada manera, yo lo que podría hacer es generar una cobertura. El tercer punto es que el único punto, digamos, lo único incierto, lo único que genera riesgo, que se recompensa, es la parte sistemática, que en este caso se llama F, factores de riesgo. Son los factores de riesgo que tengo. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, ¿qué sucede? Supongamos que sale un informe X, ¿no es cierto? Y que el consenso del mercado es, ¿no es cierto?, que las ganancias de una acción esperada son, por ejemplo, vamos a suponer $3, ¿no es cierto? O, no sé, o 3 pesos, o supongamos 3 dólares. Esa es la ganancia por acción que espera el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el reporte de la empresa donde reporta ¿cómo se llaman? Las utilidades por acción, y en vez de ser 3 dólares, supongamos es 4 dólares. Entonces, en ese caso, el mercado, ¿qué pasa? Va a tener un ajuste de precio. ¿Pero por qué? Eh, porque ese reporte de utilidades fue diferente a lo que el mercado estaba esperando. Ahora, si ese reporte, en vez de ser 3 dólares, es de 2 dólares, también va a tener un efecto, pero el efecto es siempre la diferencia entre lo que estaba esperando el mercado hasta ese momento, o sea, lo que se denomina que está apreciado o que está incluido en los precios o descontado, eso que esperado, versus lo que el mercado no esperaba. Y entonces ahí ese es el factor, el anuncio, el factor riesgo, el factor sorpresa, o lo que se denomina, lo que podemos llamar riesgo. Y bueno, y también podemos hablar sobre la situación actual, podemos hablar sobre lo que es un cisne negro, ¿no es cierto? Que son eventos inesperados y únicos. Y el otro día yo estaba mirando y no solamente dice que son eventos inesperados y únicos, sino que son impredecibles en forma, o sea, digamos, anticipadamente no se pueden predecir, pero después que sucede, todo el mundo es como que habla de eso porque es como que ya lo predijo, pero tiene como una predicción, en vez de ser una predicción hacia adelante, es una predicción hacia atrás. Y bueno, y ese es realmente lo que es el riesgo, es lo que nosotros no conocemos. Entonces, nos dice que si hay dos portafolios que están afectados por igual riesgo, deben rendir lo mismo, que es llamada la condición de no arbitraje. Que también los activos pueden tener, como les dije anteriormente, puede haber algún factor de riesgo, como puede ser el cambio en el precio del oil, por ejemplo, que en estos días el precio del
del oil se derrumbó, se cayó terriblemente. Entonces, si bien es un factor de riesgo, o fue un cambio quizás por ahí puede haber sido inesperado, hay empresas en las cuales ese cambio la va a beneficiar y hay empresas en las cuales ese cambio no lo va a beneficiar. Por ejemplo, empresas que utilizan el petróleo como intensivamente como un combustible para producir, se supone que a un precio más bajo van a tener un costo menor y van a tener un beneficio porque el flujo va a ser mayor. Pero aquellas empresas que producen petróleo se van a ver muy perjudicadas. Entonces, la sensibilidad puede ser positiva para una y puede ser negativa para la otra, simplemente. Y lo podemos modelar, o sea, podemos lo que se llama customizar, o sea, hacer el modelo a medida, ¿no es cierto? El modelo a medida de factores de riesgo, que cosa que no se puede hacer con el KPM, porque el KPM de alguna manera ya está determinado el portafolio de mercado y ese es el riesgo, digamos, sistemático. Y permite estimar cuál es el costo de oportunidad del capital propio. Entonces, digamos, estos son, digamos, los puntos que yo creo importantes y que me pareció importante resaltar de este modelo. Y bueno, y como les dije anteriormente, es en todas las clases que les voy diciendo, espero haber sido claro, espero que lo hayan entendido. Y bueno, y espero que lo comprendan este modelo, digamos, cuál es el foco, digamos, o cómo enfoca la relación riesgo-rendimiento en forma diferente a cómo lo enfocaban los modelos anteriores. Bueno, desde ya este, les deseo que tengan unas buenas jornadas y que sigamos esperando estos difíciles momentos que estamos viviendo. Bueno, les deseo muchas gracias y hasta la próxima.